Jesús dijo: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo, mas el que no creyere, será condenado. Os invito, queridos hermanos y amigos, a abrir vuestros Nuevos Testamentos en la primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, para leer una porción de la palabra de Dios, empezando en el versículo 17 del capítulo 1. Dice así la palabra del Señor: No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y unas palabras más que encontramos en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, donde en el versículo 16 leemos: No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra santa y que Él la haga crecer y fructificar en nuestro corazón. No me avergüenzo del Evangelio. Al hacer esta afirmación, tal vez tenía Pablo en mente las palabras de Jesús que se encuentran en el Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 38, y que dicen: El que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pablo sabía que su predicación iba a ser tomada despectivamente por la filosofía griega, así como era escándalo para la mentalidad judía. Pero él sabía que el Evangelio contenía la solución para las necesidades de su tiempo y lo predicaba sin avergonzarse, fuese cual fuese su aceptación. Cuando nosotros vemos que el cristianismo ha triunfado durante 20 siglos, cuando vemos que ha sido recibido por hombres sabios de todos los tiempos y en todos los países, cuando sabemos que es la norma mediante la cual se rigen las naciones más adelantadas, no comprendemos por qué Pablo hubiera tenido que avergonzarse del Evangelio. Sin embargo,
Para los primeros cristianos, y en especial para Pablo, existían razones por las que para cualquier persona no llena del Espíritu Santo, el Evangelio sería motivo de vergüenza. Razones con respecto a la religión cristiana. Su fundador era un judío, nacido de padres humildes, muerto en una vil cruz entre dos malhechores y cuyos seguidores eran unos sencillos pescadores. Estas eran circunstancias poco atractivas para personas de la categoría social, cultural y religiosa de Pablo. El cristianismo era una religión que consideraba pecadores a todos los hombres, que requería arrepentimiento de cada uno de ellos, que exigía fe en un Mesías que había muerto crucificado, que demandaba de sus seguidores un corazón nuevo, una vida de abnegación y sacrificio y un espíritu puro como el de un niño. Todo esto parecía repugnante al orgullo humano. La religión cristiana no era expuesta a los hombres por medio de las fascinaciones de la filosofía, ni de la persuasión de la elocuencia o de la poesía. Tampoco se manifestaba mediante espléndidos rituales realizados por imponentes sacerdotes en unos templos muy suntuosos. Razones con respecto al apóstol Pablo. También podía ser motivo de vergüenza el Evangelio, teniendo en consideración quién era el apóstol Pablo. Pablo era un rabí. Rabí quiere decir maestro. Pablo era una persona considerada en gran estima y reputación entre los sabios y poderosos de su país, ya que formaba parte del Sanedrín, que era la corte suprema de los judíos. Como fariseo, Pablo pertenecía a la flor y nata de la nación, respetado por sus conciudadanos. El aceptar el cristianismo era renunciar a una gloriosa tradición e identificarse con una doctrina que consideraba al judaísmo como transitorio y como una mera preparación para algo mucho mejor. Humanamente hablando, esto podía considerarse como muy humillante. Pablo era un erudito. No solo estaba educado en los conocimientos religiosos del pueblo judío, sino que estaba también versado en los conocimientos griegos, teniendo una mente capaz de exponer y desarrollar la filosofía griega. El aceptar el cristianismo equivalía a renunciar a todos sus estudios anteriores y aceptar como maestros a personas rudas e incultas. Esto requería poseer un grado muy alto de humildad. Pablo era un ciudadano romano. Cualquier ciudadano romano gozaba de gran número de privilegios y ventajas que llevaba consigo tan importante distinción. El hacerse cristiano significaba adherirse a una religión nueva, mirada con desprecio por el pueblo y considerada con sospecha por las autoridades civiles que llegaban a castigar con duras penas, incluso la muerte, a sus seguidores. Estas y otras razones que hacían que el Evangelio resultase escándalo para los judíos y locura para los gentiles, hubieran podido avergonzar a cualquier persona que en la situación de Pablo no hubiera tenido una experiencia tan real y profunda como la que él tuvo en el camino de Damasco y que le transformó de Saulo, el fariseo perseguidor, en Pablo, el apóstol de Jesucristo, pregonero incansable de su evangelio. Cuando Pablo escribió estas hermosas palabras, «No me avergüenzo del evangelio», había sido ya encarcelado en Filipo, expulsado de Tesalónica, perseguido en Berea, despreciado en Atenas, y hasta se dudaba de él entre los mismos creyentes de Corinto. Sin embargo, Pablo exclama con gozo, «No me avergüenzo del evangelio».
no solo no se avergonzaba del Evangelio, sino que, como traducen ciertos comentadores, basándose en algunos manuscritos antiguos en los que el verbo está en pasiva, la frase pudiera muy bien traducirse diciendo: no soy avergonzado por el Evangelio. Pero la expresión griega no solo viene a expresar negativamente el sentido de la frase, sino que su pensamiento es más bien positivo, y así lo traduce William Barclay en su comentario, queriendo decir: me gozo en el Evangelio, estoy orgulloso del Evangelio. El Evangelio no solo no le ha puesto en ridículo y nunca le ha dejado en mal lugar, sino que el Evangelio ha sido para Pablo motivo de gozo. No me avergüenzo del Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas y es el centro y el corazón del cristianismo. En el griego clásico tenía 3 significados. En un principio significó la recompensa dada a un mensajero por traer buenas nuevas. Más adelante significó los sacrificios hechos a los dioses cuando se recibían las buenas nuevas. Por último, la palabra evangelio significó las buenas nuevas en sí mismas. En la Septuaginta se usó esa palabra para indicar las buenas nuevas de victoria en una batalla, tal como leemos en 1 de Samuel 31:9. También se usaba para indicar las buenas nuevas por el nacimiento de un niño, tal como encontramos en Jeremías 20. En el Salmo 40:10, el verbo evangelizar tiene que ver con el poder salvador de Dios y su justicia. En el libro de Isaías se usa para anunciar la venida del ungido de Dios a su pueblo. En algunos papiros se halla la palabra evangelio hablando de un esclavo que trae las buenas nuevas de que su general ha ganado una batalla. Asimismo se encuentra la palabra evangelio en una inscripción romana en la que se lee que el nacimiento del emperador Augusto era el principio de las buenas nuevas para el mundo. En el Nuevo Testamento, la palabra evangelio compendia y resume todo el mensaje cristiano. De las 72 veces que se usa, 54 de ellas se hallan en las epístolas de Pablo. Para el apóstol Pablo, el cristianismo se reducía a las buenas nuevas halladas en Cristo Jesús. Buenas nuevas de verdad, sabiendo lo que hay que creer. Buenas nuevas de esperanza, llenando los corazones de los creyentes de optimismo. Buenas nuevas de paz, otorgando a cuantos le reciben paz interna consigo mismo, paz externa con los demás y sobre todo paz de conciencia para con Dios. Buenas nuevas de inmortalidad, reconociendo que la muerte ha sido vencida y que en Cristo Jesús hay vida eterna para cuantos creen en Él. Buenas nuevas de salvación, asegurándonos que en Cristo Jesús tenemos ganada la victoria, porque a través de nuestra fe en Él, Dios nos considera como si fuéramos justos, aunque no lo seamos. El apóstol Pablo podía sentirse orgulloso del Evangelio. Ni se avergonzaba de él, ni fue jamás avergonzado por él. Antes bien, en él ponía su gozo y su contentamiento. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvar. Pablo tenía sus motivos para sentirse orgulloso del Evangelio. Para él, el Evangelio es la manifestación más grande del poder de Dios. Cualquier clase de poder en el mundo es motivo de jactancia para los hombres. Nadie se avergüenza del poder físico, ni del poder político, ni del poder militar, ni del poder financiero, ni del poder científico. Antes bien,
Estas clases de poder son motivos por los que los hombres se glorían. Pablo tenía un poder mucho más grande y mucho más noble por el que gloriarse. Era el poder de Dios manifestado en el Evangelio. Pero no un poder que se usa para dominar, aterrorizar y destruir, como generalmente se usan los poderes humanos, sino un poder para salvar y para transformar a las personas. La palabra griega poder es dinamis, la misma que ha dado origen a la palabra española dinamita. Así como la dinamita vence cualquier obstáculo que se le ponga por delante, así el Evangelio hace desaparecer todos los lazos del vicio, del pecado y del mal a los que se le aplica. Cuando Pablo escribió estas palabras, el mundo estaba buscando ansiosamente la salvación. Los conquistadores romanos dominaban, a veces tiránicamente, a los pueblos vencidos. Habían pasado los siglos en los que la filosofía especulativa había sido aceptada y en los que los sabios discutían acerca de la composición del mundo y sus elementos. Ahora los filósofos se afanaban en presentar una filosofía práctica que aliviase a las personas angustiadas y desesperadas espiritualmente. Epicteto llamaba a la escuela donde enseñaba el hospital para los enfermos del espíritu. Epicuro denominaba su enseñanza medicina de la salvación. Séneca, contemporáneo de Pablo, escribía diciendo: todos los hombres buscan ansiosamente la salvación. Él mismo se calificaba a sí mismo de hombre intolerable y añadía: los hombres aman sus propios vicios y defectos a la vez que los odian. Es necesario que una mano se abaje y nos levante, porque los hombres somos ineficaces para ello. En aquel mundo desesperado, el esclavo Epicteto, famoso filósofo estoico, escribía: los hombres buscan la paz, pero una paz que sea proclamada no por el César, sino por los dioses. Tal vez nunca el mundo haya anhelado tanto la paz y la salvación como en aquel entonces. Y esa paz y esa salvación eran las que el cristianismo anunciaba, y en ellas consistían las buenas nuevas que Pablo predicaba. Esa paz y esa salvación, anunciadas por el coro angelical al nacer Jesús, eran la esencia del Evangelio de Pablo. El Evangelio otorga la paz. El Evangelio habla de la paz, y no sólo la de las armas, sino también y especialmente la de las almas. El Evangelio trae paz a los corazones, a los hogares y a las naciones. Y el Evangelio otorga la salvación. El Evangelio ofrece igualmente la salvación. Ha salvado del paganismo al mundo. Ha desterrado la esclavitud de los pueblos, ha elevado el nivel social de las mujeres y de los niños, ha sembrado los pueblos de instituciones benéficas para aliviar a los enfermos, proteger a los ancianos y ayudar a los pobres. El Evangelio ha salvado a las personas transformando sus vidas. El Evangelio nos ha rescatado de la tiranía del pecado, librándonos de la miseria material y espiritual a que él conduce. El Evangelio nos ha protegido de la ira y de la cólera de Dios. ¿Cuánta razón tenía Pablo para poder exclamar: no me avergüenzo del Evangelio, no he sido avergonzado por el Evangelio, me glorío en el Evangelio, porque es potencia de Dios para salvar? He aquí por qué Pablo quería ir a Roma, la capital del Imperio Romano, porque quería predicar aquellas buenas nuevas en la patria de Séneca, de Ovidio y de Cicerón, así como las había predicado en Atenas, la capital de Grecia, la patria de Sócrates, de Aristóteles y de Platón. Para algunas personas el Evangelio encierra una nota de debilidad, pero para Pablo
La debilidad de Dios es más poderosa que el poder de los hombres. Un pensador, un filósofo o un moralista puede tener más poder que un guerrero y que un rey. Y el cristianismo ha demostrado cómo lo que parece débil ha confundido a los poderosos de este mundo. La gloria del Evangelio es que tiene poder para salvar. Salvar del pecado, salvar de la condenación, salvar de todo lo que el pecado lleva consigo, la miseria física, moral, intelectual y espiritual de los humanos. No me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salvar a todo el que cree. El medio escogido por Dios para reconciliar a los hombres consigo mismo era un motivo de alegría que debiera ser anunciado al mundo. La salvación no se obtiene mediante esfuerzos personales, ni a través de penitencias y sacrificios, ni por medio de observancias y rituales. Se obtiene simplemente por la fe, depositando nuestra plena confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Evangelio es potencia de Dios para salvar a todo aquel que cree, sin distinción de raza o de color, de edad o de posición económica. Algunos ricos piensan que la religión es para los pobres, quienes no tienen otra satisfacción en la vida, pero no para ellos, que pueden satisfacer todas sus aspiraciones. Algunos pobres piensan, por el contrario, que la religión es para los ricos, quienes pueden lucir buenos trajes al ir a la iglesia, pero no para ellos que no pueden alardear de nada. Algunos sabios piensan que la religión es para los ignorantes, los niños, las mujeres, los ancianos y aquellas personas que no tienen mucho que hacer, pero no para ellos que tienen tantas y tan importantes ocupaciones. Algunos ignorantes, por su parte, piensan que la religión es para los entendidos, ya que trata de misterios y de cosas incomprensibles, pero no para ellos, gente sencilla y sin preparación. Pablo, por el contrario, nos dice que la religión compendiada en el Evangelio es para todos, para sabios y para ignorantes, para ricos y para pobres, para sanos y para enfermos, para tristes y para alegres, para personas piadosas y para personas pecadoras. El Evangelio es para todo el mundo. El Evangelio tiene un gran poder. Es el poder de Dios para salvar. Sin embargo, está limitada a una condición: creer, tener fe. La palabra fe en la mente y en la pluma del apóstol Pablo es una palabra muy rica que posee diversas acepciones. Algunas veces significa lealtad o fidelidad, y en este sentido Pablo escribe a los tesalonicenses diciéndoles que quisiera saber acerca de su fe, indicando con ello su firmeza en ser leales a Cristo. Otras veces la palabra significa simplemente creencia, como en 1 Corintios 15, 17, donde Pablo afirma: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana. En algunos casos la palabra fe equivale a decir la religión cristiana como tal. Así nosotros hablamos corrientemente de nuestra fe. Pablo dice a los creyentes en 2 Corintios que se examinen para ver si perduran en la fe enseñada. En otros casos el término fe significa esperanza indestructible. Y así Pablo mismo nos dice que andamos no por vista, sino por fe. Pero el concepto más típicamente paulino y el sentido en que aquí se usa, fe es una aceptación total y una creencia absoluta de que lo que dijo Cristo es verdad, de que sus palabras son divinas y de que sus promesas se han de cumplir. Fe es creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios,
que vino al mundo a salvar a los pecadores y que un día regresará con poder y majestad a recoger a los suyos. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10, versículos 9 y 10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cristo Jesús quiere ser confesado públicamente. Cristo Jesús espera que las personas no se avergüencen de Él. En uno de los versículos citados al principio de este mensaje, el Señor afirma claramente que el que se avergonzare de Él y de sus palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Querido hermano que me está siguiendo, ¿te has avergonzado en alguna ocasión o circunstancia de tu fe cristiana? ¿Has dejado de proclamar ante tus familiares, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo lo que Cristo ha significado para ti? Los creyentes somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros, tal como leemos en 2 Corintios 5:20. No perdamos las oportunidades de proclamar tan glorioso mensaje de salvación, con sus exigencias y privilegios, para poder repetir cada uno de nosotros las palabras de Pablo. No me avergüenzo del Evangelio. No he sido avergonzado por el Evangelio. Me glorío en el Evangelio porque es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. Querido amigo que me escuchas, ¿has experimentado ya en tu vida el poder salvador del Evangelio? Si no lo has hecho todavía, piensa que Cristo Jesús te invita a ello. ¿Quisieras tú aceptarlo? Cristo está llamando a la puerta de tu corazón. ¿Quisieras tú abrirle? Él quiere entrar, pero espera que tú le abras la puerta para entrar y morar contigo, dándote el perdón y la paz que necesitas. En Apocalipsis 3:20 leemos: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es verdad que este pasaje fue dirigido originalmente a una iglesia cristiana, pero tiene su aplicación personal para ti. El pasaje encierra un lenguaje simbólico. Cenar con una persona encierra un significado especial. Demuestra que existe una amistad con alguien, que hay comunión entre los que se sientan a la misma mesa, que ha habido reconciliación entre personas que estaban enemistadas. Cristo Jesús quiere cenar contigo, quiere ser tu amigo, quiere perdonar tus pecados, quiere obtener tu reconciliación con Dios. ¿Aceptas tú su invitación? Recíbele en tu corazón, confiésale públicamente, no te avergüences de él y obtendrás el perdón de tus pecados y la seguridad de la vida eterna. Que así sea.
Te esperamos cada día de la semana en nuestra página web www.mensajesmusicalesevangélicos.com. Que Dios te bendiga.